Nos disponemos en este momento a abrir un espacio para convocar a un reconocido escritor e investigador de Tierra del Fuego. Su nombre es Luciano Moreno Calderón. Hemos tenido la oportunidad de conversar ya en otras oportunidades, siempre trayéndonos temas de interés y sobre todo de defensa de la soberanía argentina. Vaya tema central. Vamos a conversar con él acerca de una denuncia. Luciano, muy buenos días. Sergio Ronny, te saludamos aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola a toda tu audiencia. Ya muchas gracias que me dan para la oportunidad que me dan para conversar con ustedes. Por favor, un gusto, Luciano. Ayúdame a hacer un repaso de lo que termina siendo una denuncia penal contra el presidente de la Nación. Él tuvo una alocución, un discurso, este pasado 2 de abril, día en el que recordamos y conmemoramos y celebramos la acción en batalla de los veteranos de guerra, nuestros héroes, y a partir de lo dicho por Javier Milei en este discurso del 2 de abril, veteranos de guerra deciden hacerle una denuncia penal, ¿es así? Sí, así tal cual como vos lo decís, la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que nuclea centros de veteranos, más de 100 centros de veteranos de 19 provincias argentinas, han decidido, porque las decisiones se toman a través del consenso en la Confederación de Combatientes de Malvinas, luego de escuchar el discurso del presidente, denunciar penalmente a Gerardo Javier Milei, actual presidente de la República Argentina, por traición a la patria, por abuso de poder, y presentar esta denuncia porque obviamente lo que ha dicho en los 7 minutos, los únicos 7 minutos que dedicó a hablar en ese acto, que incluso le privaron el ingreso a veteranos autoconvocados que querían ir al acto, fue realmente nefasto. Dentro de todos sus puntos de vista, me parece que el peor fue decir de que esperaba de que los Kelpers voten con los pies el argentino y que para ellos los argentinos teníamos que esforzarnos, que teníamos que dejar de ser lo que somos para poder de alguna manera capturar la atención de los isleños implantados y que de esa manera el territorio vuelva a ser argentino. La verdad es nefasto de todo punto de vista y que estas declaraciones las haga un primer mandatario es muy, pero muy grave. Y explico por qué es grave lo que dijo. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los isleños, estos 3.000 personas o 2.900 personas o 3.200 personas, porque recordemos que también en las islas hay una población permanente, pero mucha de la población, hablan de 3.200 personas, mucha de esa población es errática, producto de la actividad económica que hacen, van y vienen. Entonces más o menos son entre 2.900 y 3.000 habitantes. Esos 3.000 habitantes, en principio, no son un pueblo tenido presente pueblo en lo que es los parámetros internacionales para que un asentamiento poblacional sea considerado un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre una población y un pueblo para el derecho internacional? Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible porque es un concepto relativamente complejo. La diferencia entre un pueblo y una población o un asentamiento poblacional, como en el caso de los Kelpers, es que un pueblo tiene la capacidad de autodeterminarse como pueblo y así poder ellos brindarse a sí mismos un estatus jurídico internacional, es decir, pretender de que otras naciones lo tomen a ellos como un ser nacional diferente de todas las demás naciones. Eso no ocurre en el caso de los Kelpers. Los Kelpers son una población implantada luego de la invasión de 1983, habiendo desalojado la población argentina que residía en las Islas Malvinas. Luego volvieron a hacer una nueva invasión en 1982, pero la cuestión es esta. Los habitantes de las Islas Malvinas no pueden ser considerados un pueblo, por lo tanto no pueden tener la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es la capacidad que tienen los pueblos, que no tiene los Kelpers, de poder darse a sí mismo un estatus jurídico internacional y que ese estatus jurídico internacional sea valedero ante terceros estados.
¿Por qué digo esto que es muy importante? Porque al decir Gerardo Javier Milei, el presidente de la Nación Argentina, que esperaba de que los Kelpers voten con los pies, querer ser argentino luego de un proceso de recuperación nacional que yo no sé dónde lo vea él, porque cada vez estamos peor en todos los puntos de vista en Argentina, le está diciendo de que la decisión de los Kelpers en cuanto al destino de las islas queda en manos de los Kelpers. Y esto no es así. Esto está saldado históricamente. La diplomacia argentina, por más que la diplomacia argentina en términos generales es nefasta en muchas cuestiones, en esto ha quedado saldado algo muy interesante, que es que a los Kelpers, es decir, a la población implantada por el Reino Unido como semoviente y como prueba del colonialismo británico, no se le reconocen los deseos. Lo que se le reconoce, según la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional desde el año 94, son los intereses. La diferencia entre deseos e intereses es importantísima para la cuestión Malvinas, muy importante, pero muy importante. Es tan básico como trascendental. Los intereses son cuestiones objetivas, los deseos son cuestiones subjetivas. ¿A qué me refiero con objetivo y subjetivo? Nosotros, al decir que vamos a respetar los intereses de los isleños, en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional lo dice así, habla de que los argentinos, habiendo recuperado el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, la Joya de Usur, la Sangüe de Usur y los millones de kilómetros cuadrados que nos roba, usurpa y depreda y militariza el Reino Unido, nosotros tenemos que respetar la calidad de vida de esas personas, tenemos que respetar sus costumbres, tenemos que respetar diferentes cosas, no podemos violar sus derechos humanos, no podemos imponerle leyes que ellos no puedan comprender, tenemos que hacer determinados esfuerzos internos en cuanto a lo institucional para lograr de que esas personas nuestros hechos no las perjudiquen de manera directa. Esos son los intereses. Ahora, si nosotros dijéramos que tenemos que respetar los deseos, nosotros teníamos que llamar, la posición argentina, que no lo es, debería llamar un referéndum en las islas, como ya sucedió en el año 2012 o 2013, ahora no recuerdo la fecha, y preguntarle a los isleños, ¿a ustedes les gustaría seguir siendo un enclave de ultramar colonial británico en el Atlántico Sur? ¿O les gustaría ser argentino? Ese sería el deseo, porque ellos con su voto, con su deseo desde el punto de vista democrático, decidirían sobre el estatus jurídico internacional de las islas. Y eso no es así. Y no solamente es que lo decimos nosotros desde la diplomacia. Desde el alegato Ruda y la posterior resolución 2065 de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó la resolución 2065. La resolución 2065 dice específicamente que se tiene que tender a un proceso de descolonización para solucionar estas cuestiones de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes, no los deseos de los habitantes. Y esa palabra, intereses y deseos, repito, esto es muy importante, yo veo, capaz que parezco repetitivo, pero es muy importante que lo entendamos. Esta diferencia entre deseos e intereses estuvo muy presente durante 5 años para lograr ese tipo de resolución, que la resolución de la Asamblea de la Asamblea General de las Naciones Unidas no es una resolución que la tomaron 2 o 3 personas, la tomaron varias personas y fue un proceso de negociación muy, pero muy arduo. Entonces, teniendo en cuenta de que la resolución 2065 dice de que hay que tener en cuenta los intereses y no los deseos de los habitantes, y que la diplomacia argentina, porque, quiero destacar algo, el mayor logro internacional en general, pero en particular de la diplomacia argentina en su historia, ha sido la confección, el logro y el voto por parte de la comunidad internacional de la resolución 2065. Es decir, no es que estamos hablando de una resolución cualquiera, o de un papel cualquiera, o de un texto cualquiera, estamos hablando de uno de las victorias diplomáticas más importantes que tuvo nuestra República Argentina en su historia. Entonces, diplomática, ¿por qué digo que es una victoria diplomática? Porque para arribar a ese resultado, no solamente la Argentina tuvo que convencer con sus argumentos a los que votaron, sino que además tuvo que generar el convencimiento en otros países que quizás no votaban o que tenían algún tipo de resquemor en el tema para convencerlos y que a su vez no generen hechos de poder que hagan que los que votaron a favor hubieran votado en contra. Dicho todo esto es lo siguiente, nuestra diplomacia se ha puesto de acuerdo
y lo ha confeccionado en la disposición transitoria primera, que hay que respetar los intereses. Cuando Gerardo Javier Milei defeca sobre la disposición transitoria primera, defeca sobre nuestro antecedente diplomático más exitoso de la República Argentina y dice de que los kelpers deberían en algún momento votar por ser argentino y que para ello nosotros los argentinos deberíamos ser mejores, está haciendo un acto de traición a la patria. Porque según la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de Argentina, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Malvinas, la Georgia, la Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son un deber inclaudicable del pueblo argentino. Entonces, cuando él toma la idea de que la toma o la da a entender, como lo dio a entender Mondino antes de asumir y posteriormente también, de que los kelpers son los que van a tener voz y voto en esta cuestión, está contradiciendo lo que dice específicamente la disposición transitoria primera, es decir, está cometiendo un delito, porque él, por más que jure por la Torá, que jure por lo que se le ocurre, él no puede desconocer lo que dice la Constitución Nacional Argentina. Y todo el cuerpo de diplomáticos que lo rodea y que lo asesora, incluyo yo que lo debe asesorar, sabe que él lo que hizo está total y completamente mal. Y como funcionario público no puede hacer un tipo de declaración de esta naturaleza. Por eso existe un abuso de poder. Existe un acto de traición a la patria porque como es un deber, como la disposición transitoria primera de la Constitución dice de que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía es un horizonte inclaudicable para el pueblo argentino, pero que deben respetarse los intereses de los que habitan esa tierra, lo que está haciendo específicamente es defecar sobre la disposición transitoria primera y sobre nuestros héroes. Entonces, en eso se basa la denuncia que ha realizado la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que vuelvo a repetir, no es que un grupo de veteranos, como puede ser, por ejemplo, no sé, veteranos de una ciudad determinaron que no. Estamos hablando que veteranos, estamos hablando de miles de veteranos nucleados en la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Luego del discurso de Gerardo Javier Milei, se reunieron vía Zoom o Meet, no me acuerdo cómo fue, y tomaron la decisión de empezar a gestar este tipo de denuncia. Quiero recordar también de que la misma Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina denunció con anterioridad a Mondino por el pacto Mondino-Lamy, porque lo que viene a hacer Javier Milei con este discurso es consolidar su política exterior entreguista con respecto a la cuestión Malvinas y a otros temas también, pero ahora lo que nos aboca es a la cuestión Malvinas. El pacto Mondino-Lamy fue la reafirmación del Forador y Duncan de Macri, que quiero recordar también que la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina denunció penalmente a Forí, denunció penalmente a Foradori, porque en ese momento recordemos que Forí era el canciller, Foradori era el vicecanciller, que con Alan Duncan firmaron el Forador y Duncan el 13 de septiembre del 2016, y estos dos acuerdos, el Lamy del año pasado, el acuerdo Forador y Duncan del 2016, van en consonancia y lo que buscan hacer es consolidar unos acuerdos que son aún más perniciosos, que son los acuerdos de Madrid, que lamentablemente jamás han sido revisados por ninguna gestión, por las que se dicen patriotas o las que no se dicen tan patriotas, ninguna las han revisado o las han de alguna manera denunciado. Hay que recordar una cosa: los acuerdos de Madrid, además, algunos no lo consideramos un tratado en sí mismo. ¿Por qué? Porque no ha pasado por el Congreso, porque la nación argentina, en su Constitución Nacional, dice que para que un instrumento internacional sea considerado tratado, tiene que pasar por lo que sería la auditoría y el voto del pueblo de la nación, que está reunido, que delibera y toma decisiones a través de su representante, en este caso el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación. Este acuerdo, estamos hablando del Acuerdo de Madrid del año 89-90, no pasó por el Congreso. Tampoco pasaron por el Congreso el Forador y Duncan, y tampoco pasó por el Congreso el Mondino-Lamy. Todos estos instrumentos son escollos que pone el enemigo cuando viene una gestión totalmente entreguista, que lo que hacen es consolidar la idea de que nosotros tenemos que cooperar con la usurpación para bajarle los costos.
Y esta baja de costos para el Reino Unido es lo mejor que le puede pasar. Y aún más, si un presidente dice de que además de bajarle los costos, cosas que está haciendo este presidente, de que los isleños pueden tener la posibilidad de decidir sobre el estatus jurídico internacional de un territorio que no les pertenece, es un golazo para el Reino Unido. Pero sinceramente no creo. Mira, el otro día, ayer, escuchaba al presidente del centro de veteranos de acá de Ushuaia, se llama Juan Carlos Parodi, una persona que valoro mucho, fue profesor mío de karate, un buen tipo. Y decía, mira, yo voté a Milei, pero yo no voté esto. Lo que hizo Milei, lo dijo, está en el video dando vuelta por todos lados, es traición a la patria. Entonces, yo no voy a decir de que era difícil ver lo que iba a suceder. Yo creo que para mí era evidente lo que iba a hacer Milei, porque vuelvo a repetir, Mondino antes de las elecciones decía específicamente que le querían otorgar, querían respetar los derechos de los habitantes, tratando de dar a entender de manera más solapada que lo que hizo este energúmeno de Milei, de que hable la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Recordemos de que Milei se autopercibe, y obviamente lo es, adorador de Margaret Thatcher. No solamente que es adorador de Margaret Thatcher, sino que además en su despacho tiene 2 fotitos chiquitas que lo publicó la agencia Noticias, una foto de Reagan y una foto de Margaret Thatcher, los dos presidentes de la OTAN que se asociaron para matar a nuestros caídos, y lo tiene ahí en el pupitre como grandes líderes mundiales. Entonces me parece que esto no nos sorprende lo que hizo Milei, y tampoco nos sorprende lo que hizo la Confederación de Combatientes, porque la Confederación de Combatientes, cada vez que ha habido un acto de genuflexión parecido, similar o en este sentido, ha tomado cartas en el asunto y ha hecho lo que puede hacer, que es hacer una denuncia penal por traición a la patria, por abuso de poder, y ver que la justicia haga algo al respecto. Después de la denuncia que presentó la Confederación de Combatientes de Malvinas, se reunieron en el Congreso de la Nación y le pidieron el juicio político a Mondino, y Mondino salió eyectada. Está bien, salió eyectada por un asunto que no tenía que ver específicamente con la cuestión Malvinas, pero ya venía de un desgaste bastante importante por el tema Malvinas, porque claramente lo que venía a hacer es resistido por el pueblo argentino. Claro, claro. Te estoy escuchando atentamente, Luciano. ¿Qué derivaciones puede tener, por ejemplo, un acto de esto, una declaración de esta naturaleza? Me decías que es un golazo para Inglaterra porque lo recibe convenientemente a sus fines. ¿Puede tener alguna derivación? ¿En realidad Javier Milei está pergeñando alguna acción, alguna firma, alguna rúbrica que le ponga los ganchos a alguna acción que perjudique nuestra soberanía? ¿O es algo que declamó simplemente y que ofende nuestra moral y por eso la denuncia penal? ¿O es más grave? A eso voy, no sé si es clara la pregunta. Sí, te entiendo, no, es gravísimo. Lo que hizo Gerardo Javier Milei, siendo primer mandatario, es decir, siendo el líder máximo a nivel institucional que tiene el país, que ha sido votado por el porcentaje que haya sido votado, que todavía hablan del 56% y es mentira, porque si dicen, lo votó el 56% de la República Argentina, eso es mentira, porque no lo votó el 56%, lo votó el 56% de los que fueron a votar, ni si porque hubo un gran porcentaje del padrón que no fue a votar, así que no lo votaron el 56% de la Argentina, así que miente, lo votó el 41%. Hay que empezar por ahí. Pero independientemente de eso, lo que hizo Javier Milei es gravísimo, porque las palabras de un mandatario en el derecho internacional valen muchísimo, y sobre todo valen muchísimo cuando esas palabras se ponen sobre un documento como es el Mondino Lamy, que vuelvo a repetir, es la reafirmación del Forador y Duncan y de los acuerdos de Madrid. ¿Y por qué voy a vincular las palabras voy a tratar de demostrar la gravedad que tienen las palabras de Milei con lo que voy a decir? Si bien los acuerdos de Madrid, el Forador y Duncan y el Mondino Lamy han sido ideados específicamente para no pasar por el Congreso, sí generan un grave problema a nivel internacional para la República Argentina. Primero porque nosotros durante muchísimo tiempo respetamos los términos de lo que es el Acuerdo de Madrid. Es decir, creamos en su momento una cuestión de investigación conjunta sobre el tema petróleo, creamos un tema de pesca, después con Kirchner eso se terminó, después lo volvimos a hacer, después le pedíamos permisos para patrullar de manera conjunta del Atlántico Sur. Todas estas cosas
quedan, porque hay un principio que es la quiesencia, que puede resumirse es el que calla otorga. Cuando nosotros acatamos ese pacto o ese acuerdo, que algunos llaman tratado, pero vuelvo a repetir, para mí no es un tratado, aunque es gravísimo, para mí no es un tratado porque no pasó por el Congreso. Lo que sucede es que al vos consolidar con hechos concretos lo que estipula el acuerdo, vos lo que estás haciendo internacionalmente es mostrando una señal de continuidad. ¿Por qué? Porque si vos en un momento respetaste el Acuerdo de Madrid, luego lo dejaste de respetar, luego agarraste de vuelta este acuerdo con el paraguas de soberanía incluido, etcétera, etcétera, que es otra trampa del Reino Unido, el tema del paraguas de soberanía, pero bueno, lo reflotaste con el Forador y Duncan en el 2016, de alguna manera lo trataste de respetar, le trataste de brindar vuelos, todo lo demás, después lo diste de baja, y un año después, que no lo dio de baja de manera inmediata Alberto Fernández y Cafiero como dijeron que lo iban a hacer, lo hicieron en el 2023, en marzo de 2023 lo hicieron eso. Así que tampoco es que fueron bastante, no tuvieron una actitud bastante patriótica desde el inicio Alberto Fernández, y yo creo que lo hicieron más por las elecciones que por otra cosa, pero no importa. La cuestión es que el Acuerdo de Madrid, si no pasó por el Congreso, pero se respetó de alguna manera. Luego eso se terminó consolidando en el año 2016 con el Forador y Duncan, que de alguna manera algunas cosas se avanzó y se respetó. Y ahora se hace esto. Vos estás generando una costumbre. Esa costumbre internacional genera como una esencia para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque quiere decir de que la Argentina está dispuesto a cooperar en todo lo que le favorezca al Reino Unido en detrimento de nuestra postura, y de alguna manera es una forma de ceder soberanía al Reino Unido. Y que uno de los artífices de esta situación, que es Javier Milei, diga de que quiere que los kelpers voten con los pies a querer ser argentinos, y eso la verdad que viene a poner una frutilla de un postre que al único que le va a servir es al Reino Unido, porque nosotros no somos invitados a ese postre, sino todo lo contrario, nosotros estamos adentro de ese postre, porque una vez que se queden con las Islas Malvinas, la Georgia del Sur, la Sandwich del Sur y los millones de kilómetros cuadrados que significan de sectores terrestres y marítimos, después vienen por la Patagonia. Eso, pero quédate hiper tranquilo que va a suceder. Claro. De hecho, no quiero meterme en otros temas para no irme de la situación, pero sabemos de que no casualmente Navitas y Rockhopper, que son dos empresas petroleras, una británica y una israelí, van a sacar petróleo dentro de poco en una cuenca 120 kilómetros al norte que se llama León Marino o Sea Lion. Es decir, Israel y Reino Unido se han unido para sacar petróleo cuando las condiciones de renta, de la extracción de ese recurso sean las óptimas, cosa que está empezando a suceder. Me dijiste, se han empezado a bajar los costos. ¿Cómo? Me dijiste 120 kilómetros al norte, ¿de dónde? De las Islas Malvinas. Ajá. 120 en el mar argentino, 120 kilómetros justo así para arriba, 120 kilómetros al norte, hay una cuenca que se llama Sea Lion, y 50 kilómetros al sur, justo sobre lo que sería el Banco Burduk, que es nosotros hemos creado un área marina protegida ahí, porque es un tema complejo, van a hacer extracciones de hidrocarburos cuando el mercado le diga de que es lo suficientemente barato y rentable para hacerlo, cosas que está sucediendo. Y ahora, yo te acabo de hablar específicamente del tema de hidrocarburos. Recordemos una cosa, los kelpers solamente con la pesca y con la especulación accionaria de lo que podría ser la extracción de hidrocarburos, de 54 millones de barriles de petróleo, una cosa así, una locura lo que quieren sacar, tienen una alta rentabilidad. Vos imaginate si pudieran sacar hidrocarburos de nuestro mar argentino, más allá de los costos terribles ambientales que puede llegar a tener eso, si tenemos en cuenta lo que han hecho en el Mar Muerto, lo que han hecho en el Mar Muerto, lo que han hecho en el Golfo de México, estas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser terrible. Muchos hablaban de un Kuwait, un nuevo Kuwait, un Kuwait en Malvinas. Bueno, pero volviendo al tema de la asociación estratégica entre Reino Unido e Israel. ¿Qué va a pasar con la Patagonia? Si se quedan con Malvinas, si nosotros le decimos, bueno, la verdad que voten los kelper o démosles todas las facilidades, porque cuando uno como país genera
lo que se llama litigiosidad. La litigiosidad es lo que se produce cuando una persona hace los reclamos diplomáticos y legales correspondientes que generan que la otra parte que quiere hacer una actividad se le encarezcan los costos de lo que quiere hacer producto de tus quejas. Es decir, te bajan las acciones, diferentes empresas que están en la Argentina vos las podés sacar si están vinculadas con esas empresas. Todo eso se ha dejado de hacer. Es decir, no solamente bajaron los costos operativos para la extracción del crudo en sí, sino que además nosotros también hemos bajado el nivel de efervescencia con respecto a los reclamos, y eso ha generado menor litigiosidad. Al generarse menor litigiosidad, es más fácil para el Reino Unido comenzar la extracción. Comenzada la extracción, el PBI per cápita de las islas no va a tener comparación en el mundo. Ya el PBI per cápita de los que habitan las islas, gracias al robo de nuestros recursos, es uno de los mayores del mundo. En algún momento fue el mayor del mundo. Si sacan petróleo de ahí, directamente no lo sacamos más. No lo sacamos más de ahí. Y volviendo a la asociación con Israel, ¿qué es lo que está pasando en la Patagonia con respecto al tema de Israel? Es verdad que vienen israelíes recién sacados del servicio militar israelí para meterse en senderos y hacer muestras topográficas, para pasar de un lado chileno, porque eso es un tema también chileno, Ojo que los chilenos acá nos traicionaron con el Reino Unido, pero también se la van a ver negra, porque el Reino Unido no le importa a Chile, no le importa a Argentina, y a Israel menos. Entonces, a lo que voy, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. José Hernández, estamos hablando de José Hernández, dijo algo muy importante: la consolidación de un despojo, o lo que sería la convalidación por parte del despojado del despojo, lo único que asegura es que nos van a quitar algo más. Porque si nosotros somos débiles con aquellos que nos quieren despojar, cuando nos despojen de eso, nosotros no vamos a tener fortaleza para que no nos saquen otra cosa. Y eso va a terminar pasando. Y no solamente con la Patagonia, va a pasar con la Antártida también. Recordemos que las Islas Malvinas, la Georgia del Sur y la Sandwich del Sur son los que nos dan a nosotros, la República Argentina, el halo, ese triángulo que vemos en la Antártida, que hace que ese sector antártico sea el sector antártico argentino, por más que le pese a Filmus. Recordemos que Filmus decía que la Antártida todavía no era Argentina ni Foguina. Una persona que estuvo desempeñándose en la Secretaría de Malvinas durante muchísimos años, que hizo el mapa bicontinental. Ahora sabemos que para ficcionar y para la foto, porque realmente no lo hizo el mapa bicontinental, me retracto. Lo que hizo fue una ley que hablaba de la obligatoriedad de exhibir el mapa bicontinental en los establecimientos educativos. Entonces, a lo que voy, estamos en un problema grave. Lo que hizo el presidente es muy grave, y lo más grave de lo que hizo el 2 de abril el presidente es lo que viene haciendo incluso poquito antes de ejercer y durante todo su mandato. Ha sido una convalidación constante de los más espurios intereses británicos en nuestro país, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista ideológico. Ha sido totalmente nefasto. Y la asociación también, que pretende llevar adelante carnal y pasiva con Estados Unidos, es también en este mismo sentido. ¿Cómo nosotros vamos a tener una alianza incondicional en cualquier término, pero sobre todo en términos armamentísticos o el tema de la asociación militar, con la persona que colaboró con el Reino Unido para matar a nuestros seres en 1982? Nosotros le pedimos 16 casas, no sé cuántas casas le pidieron, pues ya la verdad no sé, dicen que te dan 4 primero, después te dan 8, después te dan, no importa, le pedimos casa, lo mandamos a chipear. Si algún día llegamos a tener un problema con el Reino Unido, ¿qué va a pasar con ese avión? Van a apretar un botón y se van a caer en el aire. Ya lo dijo el propio en Malasia, el primer ministro de Malasia compró unos F-18, y cuando los quiso usar para unas exhibiciones y unas cuestiones que tenían que ver con un conflicto en el que el Reino Unido no apoyaba que estuvieran en esa situación, les sacaban el mando a distancia. Entonces los tipos no les costaba un montón maniobrar la nave. Entonces, a lo que voy, nosotros no podemos hacer una asociación estratégica como lo plantea Villarruel también. Villarruel vino acá a Ushuaia y dio un hermoso discurso, lo digo de manera irónica, ¿no? Dio un hermoso discurso sobre el patriotismo, sobre todo lo demás, y tratando de que nosotros teníamos que tener una alianza a lo Monroe, es decir, América para los americanos, con Estados Unidos, y que América sea para los americanos. Pero lo que no entiende es que el espíritu imperialista americano tiene un regente en los mares, y ese regente en los mares es el Reino Unido, y no lo va a dejar de lado al Reino Unido como no lo dejó antes en la guerra de Malvinas.
es decir, ha cometido el error que ha cometido el sector al que ella representa, que son los militares de 1976, creer de que Estados Unidos, porque nosotros vamos y les ilustramos la bota todos los días, va a dejar de lado su máximo galardón geopolítico en el Atlántico Sur, que es la base que tiene la OTAN, porque cualquier persona con una inteligencia media se da cuenta de que el enclave de Malvinas en el Atlántico Sur, con la base militar y todo lo demás, no tiene sustento bajo ningún punto de vista político, geopolítico, militar, sino con Estados Unidos. Es decir, tal cual. Lo que tenemos frente es lo que yo tengo a 700 kilómetros en la base militar Mont Pleasant y en la Georgia del Sur, que hay una base nuclear donde a veces van submarinos nucleares, no puede ser sustentado desde ningún punto de vista, sino con la colaboración directa del Reino Unido. Y vuelvo a repetir, la colaboración directa del Reino Unido fue tan y tan clara que viene desde 1832. Recordemos que, y esto y lo digo muy rapidito, en 1832 la fragata Lexington destruyó los polvorines, destruyó la colonia argentina que teníamos en Malvinas, y 4 o 5 meses después fue el Reino Unido y se quedó con las islas. ¿Se entiende hasta qué punto, desde el fondo de la historia, lo que sucede con la cuestión Malvinas involucra al Reino Unido y Estados Unidos? Y que si nosotros pretendemos hacer una alianza estratégica con Estados Unidos, esa alianza estratégica para Estados Unidos es que el Reino Unido se quede con gran parte de nosotros y que nos controle y que seamos una colonia británica. Así se planteó siempre. Así se planteó siempre. Ahora bien, yo no digo no tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque eso no se puede hacer, además ni siquiera es conveniente no hacerlo. Uno tiene que tener relaciones diplomáticas. Ahora, una cosa es tener relaciones diplomáticas y otra es que te dejes penetrar en esta relación carnal siendo vos un sujeto pasivo sin hacer absolutamente nada y pidiendo por favor que no sea tan crudo el tema. Me parece que nosotros tenemos que, como potencia, como nación soberana, tenemos que tener relaciones con diferentes países, pero que esas relaciones no impliquen que se consolide el Reino Unido en el Atlántico Sur. Clarísimo, clarísimo, Luciano. Agradecerte este tiempo, esta charla, este fundamento que nos has compartido, razón por la que la Confederación de Excombatientes de la República Argentina decidieron hacerle una denuncia penal al presidente de la Nación, y agradecerte este tiempo, ¿sí? Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esto. Ya va sumando muchas denuncias penales Javier Milei, incluso pedidos de juicio político, pero hasta el momento, en la medida en que el poder esté olfateando que tiene apoyos, bueno, se quedará un poco quieto. En la medida en que empiece a derrumbarse, seguramente se acelerarán todas estas situaciones de jaque, ¿no?, que se le están planteando a un presidente que todavía no salgo de mi asombro con el comportamiento cipayo que tiene. Así que agradecerte, Luciano, este tiempo. Muchas gracias a vos, muchas gracias a tu audiencia y bueno, hay que seguir luchando. Gracias, hasta pronto. Gracias. Luciano Moreno Calderón es escritor, es investigador, conversando con nosotros, dándonos una cátedra básicamente de la necesidad estratégica de país y como pueblo y patria soberana. No podemos dejarnos manosear de esta manera o poner a nuestro país al servicio de los intereses que pretenda Estados Unidos o la propia Inglaterra o Israel. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Y la salida será política, ¿no? La salida será política.